Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar de otra cualidad del sonido que es la altura. Cuando hablamos de altura de un sonido, estamos refiriendo a que el sonido es agudo o grave. Hay veces que la gente utiliza metáforas de que el sonido es gordo o es finito. Bueno, la terminología para referirnos correctamente al sonido en términos de altura es si el sonido es agudo o grave. El sonido se mide en frecuencias de sonidos, en hertz, que es la unidad de hertz. El ser humano escucha más o menos entre los 20 hertz y los 20.000 hertz, a diferencia de los perros que pueden escuchar los ultrasonidos. Hay diferentes animales, de acuerdo, cada animal, cada especie tiene un diferente rango de audición. Bien, vamos a empezar. ¿Cómo se distingue los sonidos agudos de graves? Tenemos en los sonidos de instrumentos tradicionales, tenemos, por ejemplo, entre dos sonidos, ahí tenemos la diferencia entre agudo y grave. Muchas veces está relacionada con las dimensiones del cuerpo que emite el sonido, ¿no? Entonces acá vemos que esto es una varilla de metal y la segunda varilla, que es más pequeña, es más aguda. Son sonidos largos a los cuales también puedo modificar la duración, que es otra de las cualidades que ya vimos en otro video. Aquí tenemos platillos. Por ejemplo, este es un platillo más grande que este y su sonido va a ser más agudo, más grave, perdón. Nuevamente es más grande, este es más pequeño. Lo mismo pasa con los tom-toms. ¿No? Eso dentro de los instrumentos tradicionales. Bien, ahora, ¿qué pasa dentro de los sonidos que están fuera de los instrumentos musicales? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos tres ensaladeros de metal del mismo material. Vemos que cada uno es más grande. Este es el más grande, intermedio y pequeño. Veamos cómo suenan. Bien, nuevamente, cuando la fuente se reduce, en este caso, el sonido es más agudo. También es importante ver que estos instrumentos tienen esa resonancia de acuerdo a dónde están, cómo están apoyados. Si yo estos instrumentos los doy vuelta, el metal ya no puede vibrar y se produce esto. Sigue habiendo una relación en que cuanto más grande el sonido es más grave, pero por un lado cambió el tipo de sonido, es un sonido que es más brillante, pero por otro lado cambió la duración, que es otro de los parámetros que vimos anteriormente. Al tener menor posibilidad de vibrar, es más corto. Bien. También dos ejemplos, dos llaves, ¿no? Llaves de trabajar, las Stilson. ¿Qué pasa cuando las suspendemos? ¿No? Tenemos la llave que es un poquito más larga, es un poquito más grave que la otra que es aguda. Y luego tenemos también instrumentos o sonidos de la vida diaria, artículos de la vida cotidiana, que también producen sonidos
este caso, al ser levantado produce un sonido que es largo en términos de duración, pero podríamos hablar de un sonido no necesariamente grave, pero de un registro medio a grave. Contrariamente al famoso sifón Drago, que tiene un sonido agudo, que además le podemos producir un efecto al mover el agua que tiene dentro. Bien, dentro de estos sonidos estuvimos viendo algunos sonidos que se ajustan a una afinación. Cuando hablamos de una afinación es cuando el sonido, la cantidad de vibraciones que tiene, se relaciona con el ordenamiento que hay musical de los sonidos. Los sonidos, cuando estamos hablando en términos musicales, tienen los sonidos de altura definida en instrumentos musicales, que muchos de los cuales excluyen a la percusión. Los instrumentos que tienen una afinación definida tienen un ordenamiento de las alturas de acuerdo a lo cual se pueden hablar de notas musicales, ¿no? Estos sonidos son sonidos que se habla de una afinación definida, ¿no? El resto de los sonidos que mostré que no pertenecían a un instrumento musical con altura definida, la altura, cuando hablamos de altura es si es agudo o grave, y cuando no tiene una altura con afinación definida, hablamos únicamente de que el sonido es agudo o grave. Bien, hasta ahora hablamos de sonidos producidos por elementos naturales o por medios naturales. Voy a dar dos ejemplos de sonidos sintetizados. Los sonidos sintetizados tienen la posibilidad de generar algunos efectos que solamente alguno de los instrumentos tradicionales tienen. Por ejemplo, lo que se llama glissando. Un glissando es un glissando descendente, es una caída en la altura. Por ejemplo, con la voz, si yo emito un sonido y voy bajando la afinación de la voz, la altura del sonido, perdón, más que la afinación, la altura voy bajando, se produce un glissando, una variación en la altura del sonido. Entonces, ahí mantuve, es un sonido largo en términos de duración, es un sonido sostenido, y en términos de intensidad mantengo la intensidad, pero en términos de altura fui bajando la altura. Escuchemos uno de esos sonidos sintetizados. Fíjense que cuando un primer sonido va haciéndose más grave, vuelve a aparecer un nuevo sonido agudo que va bajando en su altura. Bien. Y un segundo ejemplo que tiene variaciones no tan directas como este. Unos sonidos que van hacia abajo, hacia el registro grave, y algunos que van hacia el registro agudo. Bien, entonces, básicamente en términos de altura, los sonidos pueden ser graves o agudos. Tenemos
sonidos a los cuales no se puede definir claramente si es puntualmente agudo o grave, pero que implican un registro. Cuando hablamos de registro es una zona en la cual se mueven los sonidos. Por ejemplo, si tenemos un ruido de un motor no es que tira una sola nota, que emite una sola nota, sino tiene varios sonidos que están sonando, todos generalmente dentro del registro grave, ¿no? El ruido de lluvia también, son muchos sonidos que uno los percibe como una sola sonoridad, si se quiere, compuesta por muchos sonidos que generalmente están dentro de un registro medio, en algunos casos agudo, depende en qué material impacte la gota. Bien, otros ruidos también que son difíciles de definir son, por ejemplo, las emisoras de radio, cuando estamos buscando ese ruido blanco que se llama, que suele ser de un registro grave, pero tiene adentro algunos sonidos agudos. Bien, básicamente, para resumir, sonidos, cuando hablamos en términos de altura, nos estamos refiriendo a agudo o grave. No necesariamente un sonido es en su totalidad agudo o grave, eso es cuando son sonidos aislados, pero cuando vemos de un complejo de sonidos, o a veces hay sonidos que se llaman complejos, porque justamente como hablamos del sonido del auto, un sonido de un motor o una gran máquina, son muchos sonidos que se perciben como uno solo. Ahí podemos hablar de que la sonoridad total es más bien grave o más bien aguda.